buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno y a cada una de las personas que hoy se conectan con nosotros. Estamos muy contentos y agradecidos de que estén nuevamente en esta oportunidad, en este webinar que tenemos el día de hoy. Está con nosotros Jorge Costadoat, que es un sacerdote jesuita, es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, ha sido profesor de Trinidad y Cristología y de Teología Latinoamericana de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como director de la carrera de licenciatura en Teología en la universidad y director del Centro Teológico Manuel Larraín, en el que en la actualidad desarrolla labores de investigación. Ha sido coordinador de la Comisión Teológica de la Compañía de Jesús en América Latina en 2 periodos, y entre sus publicaciones se cuenta el libro Trazos de Cristo en América Latina, Ensayos Teológicos, Santiago, Cristianismo en Construcción, Talca, La Iglesia Todavía, Fracaso y Porvenir de la Transformación de la Fe, Francisco, Papa, bueno, muchas otras obras, y en esta oportunidad él nos va a hablar de la conversión pastoral a los signos de los tiempos. Y bueno, y le damos la palabra a Jorge Costadoat. Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar este trabajo, que es parte de este libro, y también gracias de estar con ustedes, de poder compartir esta presentación y al mismo tiempo luego de poder conversar sobre ella. Voy a presentar un PowerPoint y vamos comentando eso. A ver. Entonces, este es el título. Y esta es una imagen como para ambientar los tiempos, la arena. En la conferencia parecida, el año 2007, se nos dice lo siguiente: la conversión pastoral despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del reino de vida. Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implique escuchar con atención y discernir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. Esta fórmula la encuentro muy feliz para expresar algo que a mi modo de entender representa un buen foco para orientar toda la pastoral. Vamos a ir viendo. En una primera parte quisiera detenerme en un asunto teológico mayor, y en una segunda parte voy a hablar más en concreto acerca de la pastoral. Mi tesis es la siguiente: conversión a los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que es esto teológicamente? Mi tesis la planteo así: la pastoral requiere ser ubicada en la más amplia de las perspectivas. Es decir, llegar a todos. A la pastoral no le puede bastar llegar a los mismos de siempre. Pongámonos en la situación de nuestras parroquias, en tantas partes. Fíjense la dinámica de los que están, de los que llegan, de los que se van. A veces nos damos vuelta entre los mismos. Tenemos una baja capacidad misionera. Los que llegan nos ven, unos se entusiasman con nosotros y otros arrancan a perderse. Pero entonces hay una dinámica en la pastoral a centrarse sobre sí misma y estar sacando conclusiones interesantes. Bueno, entonces esto de la pastoral, la conversión pastoral, en la clave de los signos de los tiempos, tendría que aspirar
por lo menos aspirar a llegar a todos los seres humanos. Y digo yo, si la pastoral no intenta llegar a todos, puede terminar no siendo cristiana. Voy a ir desarrollando esta idea. Pero cabe la posibilidad de un cristianismo a la larga tan cerrado, en una especie de secta impenetrable, que bueno, eso no es cristiano. A mí me parece que es esencial al cristianismo una apertura, en principio a todos y todas, sin restricciones. ¿Por qué? Por esta razón teológica sumamente poderosa, y es que Dios es el creador y realizador de toda la creación. Una pastoral verdaderamente cristiana tendría que localizarse en esta perspectiva teológica, tener que hacerse cargo de que Dios es el creador de todos y que es el realizador de todos, todas. Claro que no le vamos a pedir a nuestras unidades pastorales que ellas todas cumplan esto, porque además se necesitaría que conocieran todas las lenguas del planeta, etcétera. Imposible, pero tendencialmente tendrían que hacerse cargo de esta misión, que es la misión de Cristo, ni más ni menos. Una palabra sobre la historicidad de la salvación y revelación cristiana. Sabemos entonces que el mundo es creación de Dios. Dios lo crea y lo salva a través de Jesús. Y el Espíritu continúa en la historia, es decir, con nosotros, la misión de Jesús. Toda la humanidad está siendo llevada por Dios a su plenitud. Fíjense que uno dice, este es el rayado de cancha grande. Dios, el Hijo, el Espíritu. Y ahí estamos nosotros. Estamos como hijos en el Hijo, como hermanos, hermanas, unos con otros, guiados por el Espíritu a concretar hasta el final de los tiempos lo que es la obra de Jesús, la llegada del reino. Seguimos en la más amplia de las perspectivas. Lo digo así, Cristo y el cristianismo no son lo mismo. Tal vez le resulte extraña esta afirmación, pero es una distinción muy útil. El cristianismo se origina por Jesús, tanto por el Jesús terreno, el Jesús que fue, como por el Cristo en el cual la iglesia creyó, que era ese mismo Jesús, pero muerto y resucitado, el Cristo del cual ella vive. De ahí se origina el cristianismo hasta nuestros días. Pero esta religión, podríamos decir que la religión cristiana, no agota la realidad de Cristo. Cristo está actuando en toda la creación y en toda la humanidad independientemente del cristianismo. Fíjense, a propósito de la conquista de América, pongo un ejemplo y podría ser la conquista del sur de Chile por los chilenos, podría ser, bueno, se parecen. En la conquista de América llegan los evangelizadores a anunciar el evangelio. Pero ahí uno se puede preguntar, ¿y allí dónde estuvo Cristo? Y hay buenas razones para decir, bueno, supuestamente estuvo del lado del evangelizador. Pero hoy las teologías de Yacuría y Sobrino, por ejemplo, nos dirían que Cristo estuvo en los Cristos crucificados por la conquista. No es lo mismo Cristo y el cristianismo. La gente entonces nunca había escuchado hablar de Cristo, pero por el mero hecho de, entre comillas, ser crucificados, ellos representan en el mundo a Cristo, la cruz. Y así esto vale para todas las partes del planeta, allí donde nosotros vemos
pueblos enteros que sufren la opresión por diversas razones, hemos de ver a Cristo vivo, aunque esa gente ni siquiera se entere de que es Cristo que vive en ellos. El ser humano capta la actuación de Dios en la historia. Dios se da a conocer en aquellos que responden libremente a su apelación. Esto es importante considerarlo. A Dios lo conocemos por la creación en general, por la belleza, las cosas. Pero hay una revelación que es específicamente humana y es de la cual principalmente vivimos nosotros y que tiene lugar a través de nuestras respuestas a su llamado. Es en las respuestas a Dios en las cuales Dios se revela tal cual es y se revela allí mismo su voluntad. Donde hay personas que libremente entonces aceptan la invitación de Dios. La praxis cristiana, nuestra praxis, nuestra práctica del cristianismo, debiera por lo menos proseguir la praxis de Jesús. Los cristianos imitan a Jesús, siguen a Jesús, continúan la misión de Jesús de hacer llegar el reino de Dios en la historia. Ahora bien, hay otros seres humanos que siguen a Cristo de acuerdo a otras religiones, a otras costumbres, a otras convicciones. Porque Cristo está actuando en el mundo, en toda la creación. Entonces, fíjense, pensemos en China, pensemos en India, grandes, gigantescos continentes. Allí la ínfima parte de las poblaciones pueden saber quién fue Jesús. No tienen ni idea, a lo mejor, tantísimos. Sin embargo, Cristo está actuando en ellos. Cristo, ellos, sin saberlo, cada vez que reproducen con sus acciones las acciones que Cristo haría en su lugar, están entonces prosiguiendo la praxis cristiana, aunque no lo sepan. Ahora bien, toda praxis religiosa o cultural está afectada por el pecado. La nuestra, la de ellos, la de todos. Por tanto, no es tan claro que siempre y en toda ocasión Dios se revela a través nuestro. Muchas veces, al contrario, lo ocultamos con nuestro pecado, con tantas malas acciones, ¿no? ¿Cómo saberlo? Bueno, ahí tenemos la vida de Jesús, su muerte y su resurrección son el criterio para reconocer la praxis verdaderamente cristiana. La propia y la colectiva. ¿Dónde está Cristo actuando? Bueno, no lo vamos a saber nunca definitivamente, lo sabremos el día de mañana, en la eternidad, qué sé yo. Pero por lo menos contamos con algún criterio para decir, mira, parece ser que por aquí y no por allá. Bueno, avancemos por aquí. Y ese criterio está dado por Jesús, su historia, y también por la historia de la iglesia, ya lo veremos. El aula de Dios en los signos de los tiempos. Perdón, ahí está. Lo que sostenemos hoy por hoy es que Dios habla en la historia y habla en acontecimientos históricos. Y si habla en ellos, es necesario escucharlo. En eso consiste la fe, en captar la presencia y la voluntad de Dios y plegarse a lo que Dios quiere. Para discernir los signos, los tiempos, precisamente para discernir cómo es esa actuación de Dios en la historia y cómo Dios pudiera estar hablando en ella,
La Iglesia cuenta con su tradición, es decir, cuenta con lo que Dios ha revelado en la historia, en la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y cómo eso mismo ha sido comprendido a lo largo de la historia, en los concilios, en la enseñanza de los santos, de los padres de la Iglesia, de los teólogos, todo eso es una batería también de criterios. Así como decía anteriormente que Jesucristo es el criterio para interpretar esa acción de Dios en la historia, de un modo más amplio entonces, tenemos que la tradición de la Iglesia es una batería compleja y muy completa de criterios para ir haciendo discernimiento en el presente de lo que Dios está queriendo decirnos, por dónde seguir. La Iglesia discierne estos signos ubicada en un lugar histórico determinado. No se puede seguir pensando que desde Roma exclusivamente se pueda saber lo que Dios está queriendo de los cristianos y de la Iglesia hoy en el mundo. Es un lugar, pero no es todos los lugares. En consecuencia, por ejemplo, un signo de los tiempos mayor hoy es la liberación de la mujer. Ese signo puede ser constatado en Argentina y en Estados Unidos, en Sudáfrica y en Rumania. Y desde distintos ángulos, el mismo signo va a ser captado de distinta manera, va a significar en la práctica cosas distintas. Entonces, lo católico sería el poder tener en cuenta todas las perspectivas, enriquecerse todas las perspectivas y siempre, bueno, teniendo en cuenta que el magisterio, particularmente el del Papa, tiene una voz autorizada para dar una guía colectiva a toda la Iglesia. Pero entonces ver que es bastante concreto esto de discernir los signos de los tiempos. Hay lugares y lugares. Y los va a discernir en las acciones. Porque ahí está, en los acontecimientos, en las acciones de los cristianos y también de los no cristianos. Acciones que realizamos conjuntamente muchas veces. Por ejemplo, ya que toqué el tema de la liberación de la mujer, por darle algún título. Bueno, es allí donde cristianos, cristianas, no cristianos, no cristianas, bueno, en la práctica, uno podría decir, donde hay esa lucha por esa causa, bueno, ahí es donde es posible discernir qué es lo que quiere Dios. Para esto, en América Latina, hemos contado con este método, que es un método anterior al concilio, del ver, juzgar, actuar, y que se aplicó en América Latina incluso antes del concilio. Funcionaba para la Acción Católica, para la JOC también, y que tiene por objeto entonces tratar de ver dónde está Dios en los acontecimientos con los ojos de la fe, juzgar de acuerdo a los criterios señalados y pasar a la acción, porque esto de ver la acción de Dios en la historia tiene por objeto, en última instancia, bueno, sumarse a la acción de Dios en la historia, actuar, llevarlo a la práctica. Esto se puede hacer de un modo artesanal, es decir, no se requiere ser ningún experto para, con el cristianismo que tenemos, más o menos al olfato, podríamos decir, Dios está invitándonos por aquí y por allá. Cualquiera de nosotros puede ver la realidad, juzgarla a partir de los criterios que disponga el cristianismo y pasar a la acción. Esto ocurre frecuentemente en las comunidades de base. Comunidades de base, en la Eucaristía, por ejemplo, tienen la costumbre de comenzar la Eucaristía narrando los hechos de vida. Se cuenta qué es lo que ocurrió en el mundo, en el
continente, en el país, en la iglesia, en las vidas de las personas, y se hace un juicio, se comparte opiniones, se forma un juicio, bueno, y según eso, la idea es que uno pueda tomar decisiones a futuro. Pero este discernimiento también puede ser hecho de un modo más científico, más eclesial también incluso, porque, como decía, la Iglesia cuenta con una serie de criterios teológicos para discernir esa acción de Dios en la historia, pero además tendría que, idealmente, recurrir a la ayuda de las ciencias modernas, la sociología, la antropología, la arqueología, etcétera, para poder entonces, con más precisión, tratar de entender lo que está pasando, que a veces no es tan fácil. O ver eso mismo, cómo ha quedado plasmada esa acción de Dios en las artes, la literatura, por ejemplo. La literatura nos dice mucho de la época, de los tiempos, o las espiritualidades, etc. Hay mucho donde observar. Entonces, aquí hay una pequeña pausa, una imagen, para amenizar esta charla. Ahí pueden identificar ustedes a Monseñor Romero. Bien, entonces fíjense que la primera parte me detuvo en las cosas teológicas más duras, podríamos decir. Ahora me aboco más derechamente al tema de la pastoral, la conversión en la misión de la iglesia. Bien. De pastoral se puede hablar en un sentido restringido y en un sentido amplio. En un sentido restringido puede ser, digamos así, las actividades, el plan que hace la parroquia para cumplir su tarea. Puede ser también la atención que puede hacer una de las personas, llevarle la comunión a un enfermo. Eso es un acto pastoral. La cura de las personas, cuidarlas, escuchar a los afligidos, pero también se puede hablar, y es necesario hacerlo, en un sentido amplio. Y la pastoral, a mi parecer, tendría que aspirar a llegar con el Evangelio a todos los seres humanos. Es lo que decía al comienzo de esta exposición. La iglesia ha de ser un sacramento del amor de Dios por todas sus criaturas, por todos, no por un grupito, los de siempre, ni los que están un poquito más allá. En principio, por todos. Concepciones defectuosas de la pastoral, dice. Ah, perfecto. Concepciones defectuosas de la pastoral. Quisiera enunciar algunos errores que creo yo que son errores pastorales. Primero, una pastoral de conservación. Una pastoral de conservación se preocupa de transmitir lo que siempre se ha sabido y siempre se ha hecho así. Esto les suena conocido seguramente a todos ustedes. Cuando llega alguien nuevo, dice, y que llega con ideas nuevas, los demás le dicen, no, 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 no. No. Esto siempre se ha hecho así, no puede cambiar. Así. Tú te adaptas, esas son las reglas del juego. Y el otro entiende que si no me adapto me voy. Y se va. Mucha gente se va porque no estamos dispuestos a que las cosas se hagan de otra manera. Entonces hay que conservar algo y ese conservar muchas veces tiene que ver con conservar un poder. Yo ya me gané este cargo, esta actividad. Bueno, esto se hace así. No me traigan cosas nuevas porque no es posible. Pero una iglesia que no cambia con su época, ella misma se condena a la intrascendencia. La pastoral tiene que, entonces, innovar, tiene que abrirse, tiene que ir lejos, tiene que llegar siempre cada vez más lejos, porque eso le es sanante. Iglesia en salida, dice el Papa. Salir a los tiempos y a los lugares. Todo cambia, dice la canción.
Entonces, la pastoral tiene que ser creativa, porque si no, va a llegar siempre a los mismos, que además vamos envejeciendo. Otra pastoral puede ser la pastoral ideológica. La ideología es una idea, normalmente muy convincente, puede ser incluso brillante, que sin embargo oculta un interés por dominar a los demás. Una idea que capta, que atrae, que embruja, pero oculta algo. Y es que a través de esa idea yo voy a salir ganando y otros van a salir perdiendo. Entonces, la pastoral ideológica puede ser conservadora o progresista. Puede ser conservadora porque es útil a fariseos de derecha. Esta era la situación de Jesús. Jesús se enfrenta a fariseos de derecha, gente que comían entre ellos, se creían los mejores, comían entre ellos y excluían a los demás. Esta misma actitud se la va a topar después San Pablo, ¿no? Gente que trata de hacer grupo aparte y inventa una razón muy buena para decir, mira, nosotros estamos en la verdad, nosotros hacemos lo que corresponde y los demás no, están equivocados. Tiene mucho lo anterior. Estamos hablando del conservadurismo religioso, pero también puede ser progresista. Una idea de renovación pastoral muy de punta puede terminar siendo muy excluyente. Entonces, hay un progresismo de izquierdas también en la iglesia. Y esto lo hemos visto en América Latina, en algunos casos de comunidades eclesiales de base, en las cuales se juntó a tal grado la identificación del reino de Dios con determinadas posturas políticas, que las comunidades se dividieron, se quedaron en ellas un grupo de iluminados y los demás se fueron. También se ha dado en casos de una cierta iconoclastia. Grupos más iluminados, entonces dijeron aquí lo que prevalece es la palabra y sacaron todas las imágenes de la iglesia fuera, porque les parecían anticuadas. Entonces fíjense que hay una idea que parece magnífica y que sin embargo esconde la intención de algunos de administrar el negocio religioso, por decirlo en estos términos. Hay otra, Pilar, léeme arriba porque no alcanzo a ver en mi imagen. La pastoral aparentemente misionera. Una pastoral aparentemente misionera. Que la pastoral tiene que ser misionera, está claro, así lo planteó Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Ahora, la misión hay que ver cómo la entendemos. Hoy por hoy hemos hecho progreso en esta materia. La misión puede ser brutal. Una cruzada contra los paganos, y todavía queda esto. Por lo menos queda en la mentalidad. Hay gente que tiene la idea de que los demás son paganos nomás, y que ellos están en la verdad total, y que ojalá alguien, digamos, se la imponga. Si no se ha podido hacer, si se pudiera, sería lo óptimo. Aquí tenemos los casos de las cruzadas, por ejemplo. Una misión brutal. Pero también puede ser bonachona, por decirlo en estos términos. Una misión bonachona es la que no tiene conciencia de que le está tratando de imponer a los demás sus mejores intenciones. No se da cuenta. Porque comparte esta idea de que el misionero es el que tiene la verdad y el misionado es el que tiene que aprender. Uno es el que enseña, otro es el que aprende. Y eso está clarito. ¿Eh? Y con muy buenas intenciones vamos, sonreímos, saludamos, hacemos una serie de gestos para ganarnos a los otros, los tratamos con cuidado y sin embargo estamos trayéndolos a la religión verdadera, con buenas maneras.
de un modo elegante. La misión cristiana, en cambio, debiera tener en cuenta que nosotros, los evangelizadores, podemos ser evangelizados por cualquiera, los pueblos originarios, los budistas, los ateos y otros. Si volvemos a lo anterior, si volvemos a considerar que Cristo, a través del Espíritu, está actuando en nosotros que somos los evangelizadores, tendríamos que estar abiertos a que los otros puedan evangelizarnos a nosotros. Ese es un cambio gigante en la perspectiva. Y yo creo que no se sostiene la pastoral hoy si no tiene en cuenta esto. Que Cristo está actuando en todos y lo hace a través de su Espíritu y lo hace aún en aquellos que no son cristianos y que nunca han escuchado hablar de Jesús y que, sin embargo, a su manera viven el Evangelio. En consecuencia, pueden evangelizar a la iglesia y a todos nosotros. Este me parece que es un dato muy importante hoy día. Pilar, a ver. La pastoral abierta a los signos de los tiempos. Ya vuelvo sobre este punto. La conversión pastoral, entonces, exige una atención, la conversión pastoral exige una atención permanente a los signos de los tiempos. La pastoral tendría que estar siempre alerta a lo que está ocurriendo en la historia, en la vida de las personas, en los tiempos, porque es allí donde Dios está hablando. Y la perspectiva más amplia es que el reino de Dios ha llegado, se está verificando hoy día para todos. Entonces habría que tener una apertura a esa palabra de Dios en la historia. Todos los seres humanos en Cristo somos hermanos y hermanas. Lo que está en juego es un mundo fraterno y no un mundo fratricida. Ahí está la gran diferencia. Y lo otro, esta apertura a todo y una apertura en particular a los pobres. El anuncio del Evangelio a todos exige anunciarlo primero a los últimos. Este es un mandato de Jesús. Hay una opción de Dios por los pobres. Antes que la opción de la iglesia por los pobres, es Dios mismo el que opta por los últimos. Y esto en la pastoral tiene expresiones bien concretas, yo me las encuentro en mi propia comunidad de base. Si esto no es así, a la larga se opta por los ricos. Lo digo así de un modo brutal también. Pero, ¿qué quiero decir con ello? Si la pastoral no tiene en cuenta que en el grupo, por ejemplo, pongamos en el caso de la parroquia. Si no tenemos en cuenta que en el grupo de las personas de la parroquia hay unos que tienen más y otros tienen menos, ¿qué pasa? Al final, los que guían, los pastores, los agentes pastorales, confían las tareas, por ejemplo, a los más capaces, a los que leen mejor, a los que financian las obras de caridad, a las personas más hermosas, en suma, a la gente que reproduce los estereotipos dominantes. En una pequeña unidad pastoral, en una parroquia, como digo, en una parroquia, los agentes pastorales tendrían que tener especial atención a que los que son más humildes puedan participar de un modo preferente en las actividades. Tal vez una persona no puede leer tan bien como otra, pero hay que darle la posibilidad de que lo haga, y así en otras cosas. Entonces, ese es un optar por los pobres muy concreto, y creo que la pastoral tiene que hacerlo. Ahora es una paradoja, porque claro, las cosas muchas veces funcionan mejor con los, entre comillas, mejores. Aparentemente mejores, porque Dios sabe quién es bueno y quién es malo. Pero esto en las pastorales tienen altos costos. Lo digo así en macro. ¿Opta realmente nuestra iglesia por los pobres? ¿No? En términos gigantes, grandes, ¿no?
¿Qué pasa cuando son los grandes, los poderosos, los más ricos, los que financian las obras de caridad, de misericordia en nuestras instituciones? ¿Quién de nosotros, qué cura, va a tener la libertad para decirle a uno de los grandes, digamos así, lo que no va, lo que no le parece? ¿Quién va a tener la libertad para decirle, oiga, en vez de dar dinero, ¿por qué no le hace justicia a su gente? Cuando uno está demasiado amigo de los más potentes, los más capaces, pierde libertad para anunciar el Evangelio. No veo la parte de arriba, Pilar. ¿Qué dice? Sacramento de reconciliación, dice ahí. La iglesia como sacramento de reconciliación. Bueno, evidentemente entonces he señalado que hay una perspectiva plural, universal, hay un criterio restringido, o sea, hay una opción por los pobres, pero al mismo tiempo tiene que haber una perspectiva de reconciliación de todos. Y la iglesia tiene que ser un sacramento de reconciliación y que en el fondo tiene que hacer que el mundo se reconcilie consigo mismo. Esa es la mayor de todas las perspectivas. Entonces, la iglesia tendría que ser sacramento de perdón y de reconciliación del mundo consigo mismo. Y ahí creo yo que cumple su tarea. Bien, quedemos aquí y podemos conversar ahora. Muchas gracias, Coco. Eso, un gusto ya. Vamos Creo conversando. que nos has dado muchos puntos importantes para la reflexión en este momento que creo que nos puede ayudar a que las personas que tengan preguntas pueden levantar su mano y así puedes ir respondiendo. Cristina, ¿quieres decir algo antes de empezar a dar la palabra? Es difícil añadir algo más. Únicamente a mí me surge una duda y es que cuando hablamos, decimos iglesia en salida, ¿no? Que es una expresión que tú has utilizado, que la utiliza el Papa, da la sensación de que al decir iglesia en salida hablamos de una especie de ente que nadie sabe muy bien qué es, cuando en realidad la salida tiene que ser personal. Es decir, la salida de la iglesia tiene que empezar por la salida personal de cada uno, eso por una parte, ¿no? Y por otra, todo este cambio, digamos, revolucionario que implica el inicio del camino sinodal, que en esta perspectiva está el artículo escrito, ¿no? Como el resto que forma parte del libro, va a ser una prueba de fuego para la propia iglesia, porque nos vamos a, no voy a decir enfrentar, pero sí confrontar formas de entender la iglesia y el propio evangelio que son muy diferentes. Y sobre todo esa proyección de estar dispuestos a dejarnos evangelizar. A mí no me gusta mucho la expresión de fuera de la iglesia, sino los que andan por los alrededores de la iglesia. Me parece que también va a ser algo, digamos, como muy explosivo, ¿no? Que tenía que ser algo admitido desde tiempo, pero que nos parece realmente nuevo. Entonces, conjugar todo esto, dar ese primer paso personal, aceptar esa confrontación de ideas o formas de entender la iglesia y el propio evangelio, y dejarnos interpelar por los que andan alrededor, creo que conforman una especie de cóctel realmente explosivo. Uh-huh. Muchas gracias, Cristina. Quisiera tomarlo inmediatamente el punto porque es muy, muy importante. Claro, la conversión es en primer lugar un asunto personal, del corazón de las personas. Y en esto no hay que perderse. Pero, de un modo análogo, esa conversión que es personal tendría que verificarse también en estructuras de funcionamiento de la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, bautizados, bautizadas, pero nosotros operamos a través de instituciones, de estructuras, de leyes, de códigos, etc. Bueno, análogamente entonces
lo que es un cambio en el corazón de las personas tendría que también verificarse de un modo estructural, en lo que es la religión, la Iglesia Católica y todo lo demás. Entonces, si nosotros vamos a salir como sujetos, como hombres, mujeres, como cristianos, cristianas, vamos a salir en iglesia en salida hacia los demás, bueno, las estructuras, cambiando, las estructuras también tienen que cambiar. Y en ese sentido, lo sinodal es lo fundamental, porque es lo que está faltando. Lo que tenemos en este momento es una institucionalidad tremendamente jerárquica, vertical, sí, que da la impresión de que sin curas no hay iglesia. Eso no da para más. Por de pronto está lejos del pensamiento del Concilio Vaticano II, que subraya la fraternidad entre todos los bautizados y bautizadas, donde se dice que el ministerio de los sacerdotes está al servicio del sacerdocio común de los fieles. Bueno, la institucionalidad eclesiástica hoy está muy lejos de este mandato del concilio. Seguimos teniendo una institucionalidad sumamente vertical y muy opresiva también. Entonces, yo diría eso. Okay. Y por lo mismo, excluyente. Excluye mucha gente. Porque no hay cómo. Es un catolicismo tremendamente romano. Refrescante, Jorge Costadoat, escucharlo, porque esto me hace recordar los tiempos de los años 70, 80 en realidad, de la época del Cardenal Silva y otros, que se trató de hacer algo bastante fuerte y novedoso acá en Chile, y se logró como a media. La verdad que hoy día la iglesia está como muy alicaída en ese sentido. Muchas gracias. Muy cierto. Yo creo que aquí también hay un tema, como decía recién Cristina, de un tema de concepto. Yo creo que la iglesia somos todos los convocados por Cristo. Y seamos o no bautizados, ojalá que seamos todos bautizados, pero estamos en un mundo tan cambiante hoy día, está tan cuestionada la iglesia, no solamente en Chile, sino que en otros lugares, lo encuentro increíble. Yo este encuentro vine porque hay un amigo venezolano que vive en España y a través de redes españolas me ubiqué acá, no pensé que iba a estar en esta teología del encuentro, que lo encuentro muy interesante además. Muchas gracias. Yo creo que hay un tema de concepto, muchas gracias. Y yo creo que habría que profundizar mucho más. Eso nada más, no quiero en realidad alargarme. Sí, muchas gracias, Richard. Bueno, lo que decía Cristina, en este punto es inevitable que haya confrontaciones, siempre las hubo. Sí. Si ustedes tienen en cuenta las primeras comunidades cristianas, ahí ha sacado libros muy buenos la gente ahí de la Universidad de Deusto. Hay un grupo de teólogos que han estudiado mucho las primeras comunidades cristianas, acaban de sacar un libro, lo tengo pendiente de leer, con Aguirre de compañía, y que muestra precisamente, ahí está, mira, ahí está el libro, ¿cómo se llama? De Jerusalén a Roma. No lo he leído, pero lo recomiendo a priori. Está bien, ok. Lo recomiendo a priori porque yo he leído cosas anteriores de ellos y vale la pena. Fíjense que en ese entonces había ya cristianismos distintos y a veces había cosas en las que no se entendían y luchaban y discutían y bueno, siempre ha sido así. Y si nosotros queremos replantear la pastoral en términos tan amplios, bueno, eso mueve piso, se van a caer varios vasos. Jorge, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir dando la palabra a 3 personas. Perfecto. Que vayan siendo concretos, hay varias personas con las manos levantadas, y después tú respondes, o si quieres otra persona más, pero vamos a escuchar 3 personas. Muy bien, vamos a 3. Rafael Vargas. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, te escuchamos, sí, sí. Sí, mira, yo lo que quiero comentar es con respecto a la cuestión de la pastoral ideológica. Yo siento que como signo de los tiempos, ¿verdad? Ahorita se está dando una oportunidad sobre todo para lo que se refiere al diálogo, ¿verdad? Al diálogo ecuménico, al diálogo interreligioso y al diálogo inclusive con la gente fuera de la iglesia. ¿Verdad? El problema que yo veo es que siento que se necesita educar, ¿verdad? Al cristiano, al católico, para dialogar. Yo creo que el católico está acostumbrado a defender su punto
toma una actitud demasiado defensiva y no hay apertura para la escucha a los demás. Entonces yo creo que, inclusive, ¿verdad? Con eso que decían que a veces hay que escuchar para ser evangelizados, yo creo que esa apertura es muy necesaria, sobre todo porque de repente tenemos que cambiar algunas situaciones de nosotros y dejar algunas cosas de nosotros y aceptar las cosas de los demás, ¿verdad? Entonces, Okay. Creo que es un punto muy importante la cuestión de diálogo, inclusive dentro de la propia iglesia también hace falta mucho aprender a dialogar, ¿verdad? Sobre todo con los pastores. Muchas gracias, Rafael. José Antonio. Muy buenas. Bueno, pues gracias por los apuntes, Jorge, gracias un poco por las pistas, esto siempre es estimulante, ¿no? Bueno, yo solamente tenía, reflexionando sobre algunas cosas, cuando hablabas del tema de optar por los pobres y ponías algunos ejemplos, quiero entender un poco por dónde iba, pero quiero matizar y ampliar un poquillo la cosa, ¿no? Porque optar por los pobres no está reñido, ni muchísimo menos con el saber discernir los carismas de las personas en concreto. ¿Sí? No todo el mundo tiene por qué leer, no todo el mundo tiene por qué ir a visitar enfermos, no todo el mundo tiene por qué acoger a determinadas personas, ¿no? Bueno, acoger me refiero institucionalmente, estar en la tarea de la acogida. Y me parece importante, ¿no? Dejarse llevar también por el Espíritu Santo en esta tarea de saber discernir esos carismas y luego también pues detectar los líderes oportunos para un determinado servicio u otro determinado servicio, ¿no? Y de alguna manera desde ahí pues empoderar, de ahí formar, alentar, estimular y animar, ¿no? Es que me ha parecido un poquito, como que un poco, perdón, si no quiero decir esa expresión, creo que era más amplio, ¿no? Esa tarea de opción por los pobres. Que ha faltado una vuelta a la tuerca, que es la que tú estás dando. Ya voy a explicar. Gracias, José Antonio. Vamos a escuchar a PK, no sé cómo es tu nombre. Patricia, gracias. Patricia. Jorge, creo que compartimos lo que vos decís y nos encontramos con el problema de siempre, que cuando nos acercamos a los presbíteros, a las instituciones, la cerrazón es tan grande que como vos decías en un momento, terminamos yéndonos porque son casi expulsivos. ¿Cuál sería el secreto para revertir esa situación, ¿no es cierto? Porque los que estamos en este espacio hoy, creo que coincidimos con vos. Nos está faltando convocar a los que todavía no están convencidos. Entonces, ¿cuál podría ser un camino para no desalentarnos cuando nos rechazan las novedades sinodales en este sentido? Muchas gracias. Gracias, Patricia. Rafael, el diálogo es fundamental. Es decir, o es logos o es diálogo. Logos es la palabra. Yo tengo el logos, yo me la sé todas, los demás aprenden de mí. El diálogo, en cambio, exige precisamente llegar a la verdad, a la convicción, a la toma de decisiones a través de, día a día, a través de el otro. Entonces, yo no solamente puedo enseñar, estoy obligado a aprender, e incluso más, es entre dos los que elaboramos conocimiento. José Antonio, la opción por los pobres, evidentemente que hay que darle una segunda vuelta de tuerca a lo que yo planteaba, porque creo que la mirada del pastor tiene que ir a que el que sea más pobre sea elevado en una comunidad, por decirlo así, ¿no? Y que no se sienta menos, que sea igualmente digno. Ahora, la segunda vuelta de la tuerca consiste en que esa persona encuentre su carisma dentro de la comunidad, como dices tú, de manera que todos encuentren lo suyo y que al final sea una sinfonía donde el ser pobre, digamos así, se juega en otro plano. El cuento es que no se generen cargos de por vida, entonces es que al final hace muy difícil que una comunidad tenga esa movilidad, esa capacidad de adaptarse.
Pero el tema es muy importante que cada uno vaya encontrando lo propio, el propio aporte. Tercero, Patricia, la cerrazón no tiene arreglo. No te hagan ninguna ilusión. Bueno, lo único que queda ahí, digamos así, no sé, yo creo que estamos en un momento, a muchos les pasa, estamos en una iglesia catacúmbica. Dentro de la misma iglesia vivimos como en las catacumbas, porque no nos queda otra, es decir, hemos sido prácticamente a veces relegados a tener una existencia. Es bastante triste porque no es normal de que haya comunidades por distintas partes que no tengan comunicación unas con otras, donde no hay una elaboración en conjunto con pastores que nos representen a todos, que nos hagan saber que existimos. Entonces, lo que tenemos en este momento como vivo son comunidades que cada una a su manera, unas con pastores más duros, más porfiados, otras menos, van haciendo un camino, pero nos está faltando precisamente una representación colectiva. Esto lo digo aquí en Chile. Mira, lo que yo veo es que en esta situación de pandemia, muchas comunidades, no sé cuántas, no creo que todas, han levantado ollas comunes en distintas partes, comunidades, parroquias, están ayudando a gente que tiene hambre. Si uno toma el portal de la iglesia chilena, uno ve que hay muchas iniciativas, pero nos está faltando alguien que nos diga, miren, vamos adelante, se trata de esto. Nuestros pastores como que no nos están impulsando en esto, y lo necesitamos. La gente en distintas partes se quejan, dicen, ¿dónde están? Nadie sabe nada. Están, no costaría mucho. Pero está pendiente. Okay. De momento. Otra pregunta. Vamos con la pregunta de Pablo Magaña. Bueno, primero agradecer por el espacio, ¿verdad? Y lo compartido. Pues más bien unas resonancias que quisiera compartir sobre lo que se nos fue exponiendo. La primera de ellas sí, me viene mucho a la memoria una experiencia al principio de mi participación en la iglesia, fue desde la pastoral juvenil, trabajo con jóvenes y sí, el párroco siempre le daba las responsabilidades más grandes del trabajo pastoral a otros, a los jóvenes no, porque éramos inconstantes, poco responsables, etcétera, ¿no? Siempre hubo apartado, ¿no? De los jóvenes apartados. Más después me gustó mucho esta pastoral bonachona, esta expresión, porque luego en los estudios de teología, ya en las misiones, unas naciones franciscanas del lado del occidente de México, sí, con muy buenas intenciones en el trabajo de educación intercultural con los pueblos originarios, pero no nos dábamos cuenta que llevábamos categorías colonizadoras. Y cuando se trataba de hablar de esto, no es posible, somos los evangelizadores, somos los misioneros, hay que civilizar a estos pueblos, ¿no? Digamos, sí, bonachones, con sonrisas, siguiendo con la colonización en 2021. Y ahora más, con esto del proceso de la asamblea eclesial en Latinoamérica, pues no sé, hay como una especie de silencio eclesial también, ¿no? Una especie de silencio porque en mi diócesis, en mi parroquia, en el CEM, no sé, yo no he escuchado nada de los obispos en México, y los colectivos en donde yo me encuentro con otros compañeros teólogos, tratamos de promover esto, el sentido de la escucha sinodal, y encontramos resistencia de la curia, ¿verdad? Resistencia, porque no son canales oficiales, porque esto y lo que lo otro, ¿no? Me parece que este espacio, por ejemplo, ya es de entrada un espacio importante de sinodalidad y pues vemos los problemas de fondo, ¿no? El clericalismo y la falta de formación tanto para seminaristas, aprender a escuchar al pueblo, tanto como para nosotros los laicos y laicas, ¿verdad? Que pensamos que también todo tiene que venir del clero. Agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, Pablo.
Sigue Lester Zapata. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Lester. Pues voy a leer un poco, no leer, pero de mi pantalla, las notas que tengo, me llamó la atención cuando habla de que Dios se manifiesta en los acontecimientos históricos, una pastoral abierta a los signos de los tiempos y la iglesia como sacramento de reconciliación. Y mi pregunta sería, ¿cómo ser profético en las propias comunidades? Especialmente los religiosos en sus propias comunidades religiosas. ¿Cómo ser profético en las propias comunidades, tanto uno como laico en la parroquia donde vive, y los religiosos en sus comunidades religiosas? O también a veces cuando uno está en una comunidad y esta comunidad está ideologizada tanto de la izquierda o tanto de la derecha, como ser puente. Y ya de último reflexionaba qué podemos discernir en los tiempos que vivimos actuales de la pandemia, gente que no quiere usar las máscaras, que protesta, la protesta por la violencia policial, las protestas por cosas sociales. ¿Qué podemos discernir? Hay sacerdotes que dicen no, yo voy a ser prudente y no me voy a poner ni por un lado ni por el otro y no opinan nada, pero cuando la iglesia toma una postura profética, una gente se siente excluida, tanto los de la derecha y los de la izquierda, y es difícil. Y ya para terminar, por ejemplo, los jesuitas, ahorita en Estados Unidos con las protestas raciales van a decir, vamos a recolectar 100 millones de dólares para restituir con los descendientes de los afroamericanos. En aquel tiempo, yo digo, hoy en día están los indocumentados. Se le está pagando bien. ¿Cuántos indocumentados trabajan en las parroquias? O si hay prestaciones sociales, seguro de salud, pues muchas veces la gente en la parroquia está mal pagada. O a veces todo se quiere de gratis. Y todo este aspecto de los empleados en las parroquias y toda esa cosa de la justicia social, no a nivel de parroquia. Todo eso ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Lester, por tus aportes. Griselda Moreno. Sí, muy buenas tardes. La verdad, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de este diálogo. Creo que mi opinión es, si tenemos para vivir una reconciliación plena entre nosotros los laicos, y tanto los laicos como los sacerdotes, es negarse a uno mismo, así como lo hizo Jesús. Él evangelizaba en todos los pueblos. Él era abierto a todos, a pobres y a ricos. Él no se miraba a sí mismo, sino miraba a los demás. Y lo que le faltaba a los demás, él, si podía ayudarlo en ese momento, lo ayudaba. Creo que la iglesia en general tenemos que abrirnos a la apertura, ¿no? Hacia el hermano que necesita. Porque en el hermano del pobre ahí está Cristo. Se supone que cuando uno va al hospital, ahí está Cristo en el enfermo. Ahí no vive realmente el evangelio. Y ahí uno vive a vivir en la periferia, está en los hospitales, ver a esa persona enferma que necesita de uno. A ese hermano que no tiene a su familia, ahí en el hospital, que lo abandona. Ahí se puede vivir una sinodalidad y enfrentarse a un Cristo viviente. Eso es todo. Gracias. Gracias, Griselda. Hugo Otto. Bueno, entré tarde, pero vi los tres temas que quiero dar mi aporte, y es el Papa en la número 25 de la Evangelii Gaudium habla de una conversión pastoral que no deje las cosas como están, y nos invita a que ya no podemos seguir conformándonos con una simple administración de recursos, ¿verdad? Yo creo que ahí entra otro problema que yo siento, es que hay documentos del magisterio que están por abundantes y no se leen, sino que se están ahí. En el número 24 de la misma Evangelii Gaudium nos describe con 4 o 5 verbos lo que es una iglesia en salida, que es primeriada, o sea, primero el encuentro con Jesús, sentirnos enviados, involucrarnos, dice, festejar, encarnarnos. Bueno, ahí da una
Lo que pasa es que creo yo que no leemos. Y lo otro que quisiera destacar con lo que ha dicho Jorge al final y lo que he estado oyendo de participación, y es que yo tomo a Pagola, que lo sigo mucho, no lo sigo a él, sigo a Jesús, pero la propuesta de Pagola es volver a Jesús, pues darle la centralidad que ya el Vaticano II le dio con la Dei Verbum a la palabra de Dios. Y volviendo a Jesús, volviendo a Galilea, a sus gestos, a sus actitudes, nos evitaremos esa cuestión ideológica de derechas y izquierdas, porque todos debemos de tener claro de que hizo una clara opción por los pobres. Y eso no es de izquierdas ni de derechas, eso es muy cristiano, ¿no? Era como dar un aporte nada más. Y yo creo que esto que hace College y lo de la sinodalidad, hay que ir abriendo camino poco a poco, porque vamos más de 1500 años con autoritarismo y con una cuestión jerárquica. Gracias. Así digo algo de lo que se ha dicho. A Pablo, me detengo en un punto, Pablo, el tema de la sinodalidad es un gran desafío bajo algún respecto. Es el gran desafío, ¿eh? El caminar juntos, los cristianos, codo a codo, bautizados y bautizadas, cada uno con su carisma. Uno de los carismas es el carisma del ministerio, de la representación de la unidad, ¿eh? Pero aquí hay mucho pendiente, hay que ver qué se está enseñando en los seminarios, ¿eh? Porque si en los seminarios estamos formando soldaditos de plomo, gente invulnerable, no hay cómo, no hay caminos juntos que se puedan hacer. Entonces, falta mucho clericalismo, como tú señalas. Hay una tarea inmensa. El clericalismo es una patología en la Iglesia que impide la transmisión del Evangelio hoy día. ¿Cómo ser proféticos, Lester, en las comunidades? Bueno, no sé. El profeta habla palabra de Dios. Lo importante es que uno trate de escuchar a Dios y transmitir su palabra en las comunidades donde sea, lo que a veces acarrea problemas, evidentemente. Lo de Griselda, bueno, totalmente de acuerdo. En Cristo están los otros, como hermanos. Y bien, y lo otro con Hugo también estoy muy de acuerdo. Hay que volver a Jesús. Listo, eso. Muchas gracias, Jorge. Claudio, tienes la palabra, Claudio. Bueno, muchas gracias, Jorge, por este diálogo. Preguntarte dos cositas. Primero, creo que es Peter Hunerman que hablaba sobre los signos de los tiempos y como que en un momento reducía el signo del tiempo a una visión moral, ¿no? Y en esto es, ¿cómo hacer que estos signos de los tiempos, como lo planteas vos, que son los acontecimientos de la historia, no caigan en una visión moral? Y segundo, un poquito lo que ya Lester Zapata estaba diciendo de este tiempo de pandemia, cómo se aceleró los encuentros, digamos, virtuales, como lo que estamos teniendo ahora, y si pensás que este ambiente digital, no hay un desplazamiento a este ambiente digital de las pastorales, y dejando atrás, digamos, el ambiente de parroquia. Gracias, Claudio. Giovanni. Sí, bueno, disculpe, muchas gracias por el espacio de reflexión. Quería agradecer sobre todo el enfoque, ¿no?, de la conversión pastoral a los signos de los tiempos, porque mientras había la reflexión yo pensaba mucho que en muchas comunidades la pastoral simplemente muchas veces se limita a un área de la parroquia, ¿no? ¿Y por qué? Muchas veces me he preguntado que a veces la pastoral es simplemente una respuesta a las necesidades de afuera, ¿no? Y a veces también de espacio de adentro. Pero si la reducimos a esa, la pastoral, respuesta a las necesidades, claro, es muy limitante y efectivamente es solo un área de la parroquia. Pero
Si la pastoral, la respuesta a necesidades, se transforma en un lugar teológico, en un lugar donde Dios se manifiesta, en un lugar donde hay que descubrir los signos de los tiempos, entonces yo creo que ahí está el cambio para poder transformar, ¿no?, la pastoral en toda una misión de la iglesia, ¿no?, que toda la iglesia sea misionera en ese sentido. Si no, si es solo responder a las necesidades, se reduce simplemente a un espacio igual como muchas otras áreas de la parroquia o de cada comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a Paqui Puente, que pidió su palabra por el chat. Paqui. Hola, buenas tardes. Ha sido muy clarito, Jorge, muchísimas gracias. Yo lo que quería aportar, una idea personal sobre el imaginario que tenemos de cuando se habla de evangelizar a los pobres. Los pobres, según las estadísticas, el 80% son mujeres, con lo cual habría que pensar no en los pobres, en esa masa de personas que se nos imaginan, a lo mejor incluso ahora en el tema de las migraciones, familias, vale, pues el 80% de los pobres son mujeres, que nunca se utiliza la palabra mujeres, siempre como algo accesorio y debería ser centralizado, incluso se podría decir las pobres. Por esto, además a eso tendríamos que añadir a las mujeres que quizás no son tan pobres, pero que por ser mujeres están marginadas en la vida social, incluso en los países democráticos, pero por supuesto siempre en la vida de la Iglesia. Las mujeres tenemos muchísimo que aportar, no solamente actualmente, sino también a lo largo de la historia, porque no nos han dejado nunca decir casi nada. Y además, actualmente la Iglesia es rechazada por todas estas mujeres porque no encuentran en la Iglesia la buena noticia. Lo que está buscando un pobre o lo que está buscando una pobre, una mujer que está buscando una buena noticia, de salvación, un camino para vivir en plenitud. Y eso es lo que también se está echando de menos. Era un poco añadir las mujeres como mayoría en el imaginario colectivo de la evangelización de los pobres. Gracias. Gracias, Paqui. Rina, tienes la palabra. Bien, me ha parecido muy interesante. Es una vez más compartir con ustedes. Desde Venezuela, nuestra realidad pastoral pues ha sufrido desde un cambio bien significativo a través de un proyecto de renovación pastoral que se inició con el concilio plenario. Y esta nueva propuesta de Papa Francisco, desde la sinodalidad, esta nueva visión, me ha parecido bien interesante cuando Jorge planteaba esta visión de que los evangelizadores tenemos que tomar conciencia de que podemos ser evangelizados. Por ejemplo, en nuestro caso, hablo desde nuestra asociación privada de fieles, trabajamos con los más pobres, los más excluidos, los descartados. Ahorita mismo yo me encuentro de misión en Hogares de la Esperanza, Hogar San José, que es para los hijos de las privadas de libertad de un instituto venezolano para privadas de libertad. Hijos que están, que no tienen familia que los pueden acoger. Entonces, desde cada realidad es hacer ver a Jesús. Entonces, es como decía hace un momento Otto y decía Jorge, evangelizar desde Jesús, desde la persona de Jesús. Y yo creo que el Papa Francisco ha sido muy enfático en la Evangelii Gaudium, donde le habla no solo a su propio pontificado, sino que también le habla a todos los agentes pastorales, sin exclusión. Y en la Christus Vivi recientemente a los jóvenes, ¿hacia quién debemos volver? Hacia el eternamente joven que es Jesús. Entonces yo pienso que esta oportunidad, este espacio de sinodalidad es ciertamente un gran desafío para cada uno de nosotros, misioneros, misioneras, bautizados, consagrados, pero también los no bautizados que se acercan a la iglesia y que quieren prestar un grano de arena. Por ejemplo, en nuestra realidad, este hogar se sostiene con la misericordia y aportes de muchas personas de buena voluntad, algunos cristianos y otros no cristianos. Entonces yo creo que el espacio de la sinodalidad nos da la oportunidad de también recibir ese Jesús que está encarnado en estos niños que atendemos. Sus realidades son tan diversas,
tan enriquecedoras para cada uno de nosotros, que hemos crecido en un hogar nuclearizado, donde hay papá y mamá. Ellos vienen de hogares devastados por la delincuencia, por la violencia, abusados. Entonces, yo creo que la sinodalidad también permite un espacio para reencontrarnos con Jesús precisamente en ellos, en los más descartados, en los más pobres. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Nina. Tiene la palabra Jorge. Pilar, momento. A ver, rápidamente respondo, hago eco a algunas cosas. Claudio, Hinnerman, signo de los tiempos. La verdad es que yo dependo de Hinnerman. Es decir, yo creo que no hay una reducción a la moral en Hinnerman, al contrario, yo creo que hay una invitación a mirar la historia en un sentido amplio, donde Dios se revela en los signos de los tiempos. Giovanni, totalmente de acuerdo, no tengo nada más que decir. Paqui, sobre las mujeres. Yo uso el término de pobre en sentido análogo. ¿Sí? Dentro de los pobres había que decir que caben todos los oprimidos, todos los descartados, todas las víctimas. Es una categoría que usamos. Claro, el primer analogado de pobre es aquel que no tiene casa, que no tiene que comer, que no tiene trabajo, etc. Como primer analogado sirve, pero evidentemente que las mujeres son pobres. Puebla dice que son doblemente pobres. Ahora, yo creo que aquí, y lo digo clarito, la situación de la mujer en la iglesia es un pecado. No puede ser que la mujer en la iglesia no participe en ninguna decisión importante. En ninguna. La doctrina la hacen los hombres. La enseñanza oficial es hecha por hombres. ¿Y dónde está la experiencia espiritual de las mujeres, de las mamás, de las divorciadas? Esa experiencia de Dios. ¿Quién la recoge? ¿Cómo se transforma esa en enseñanza, en encíclica, etcétera? No en general. Muchos de nosotros no participamos en la elección de los obispos. Todos tendríamos que tener alguna voz en algún grado, pero las mujeres a forciori están en una situación muy desmejorada. Creo que esto no va para más. No sé cuándo van a venir los cambios, pero no queda otra más que sumergirse en la iglesia catacúmbica nomás y hacer lo que uno puede, porque no vamos a estar esperando tampoco que cambien las cosas para vivir de Jesús y anunciar el Evangelio. Pero a mí me parece que la situación de las mujeres es una vergüenza. Y lo de Rina, yo creo que la iglesia venezolana ha tenido la suerte, no sé si la suerte, ha hecho un logro gigantesco, es decir, el concilio venezolano que duró 10 años, ha renovado la iglesia venezolana a un grado impresionante. Probablemente es la iglesia que nos lleva a la delantera a todo en América Latina, ¿no? Porque ellos hicieron un trabajo muy en la base de replantear, hacer pasar todo su cristianismo por una gran conversación. Notable. Me tocó estar hace poco en Venezuela y había un gran seminario y ahí estaban los obispos codo a codo con los demás, con una sencillez impresionante, envidiable. Ya, eso. Oye, yo tengo que quedar por aquí, Pilar, no me queda más. No tiene más tiempo, tiene una clase ahorita. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Quedó para hablar Richard, que quería decir una palabra final. Sí. Quiere decir algo y después las otras personas bajaron su mano. Pero Richard o se fue Richard, bueno, no sé. Richard. Capaz que ya se retiró. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, ha sido una experiencia. Gracias a ustedes por la oportunidad esta. En el chat, ustedes pueden bajar el chat y ahí les queda toda la información, lo pueden bajar a su computadora, también con las preguntas que les quedan para seguir reflexionando, porque no todas las preguntas se pueden dar respuestas, y este espacio es un espacio que nos ayuda a seguir pensando y a seguir construyendo iglesia donde cada uno de nosotros está. Así que muchas gracias por la participación. Estamos en contacto, no sé si Cristina quieres decir algunas palabras finales, y Jorge, Isabel Corpas nos acompaña también, si quieres decir alguna. Isabel, un saludo a Isabel. ¿Dónde está?
Gracias a todos y nos vemos en la siguiente cuando sea. Isabel, ¿quieres decir algo? No sé por dónde está. Bueno, gracias entonces. Saludos y agradecimiento. Fue una excelente intervención. Un gusto, Jorge. Igual, un gusto enorme verte. Abrazos. Gracias. Gracias por la participación. El recuerdo del 8 de marzo se los mandé a su correo. Cualquier cosa se los vuelvo a reenviar. Es un trabajo en conjunto con la participación de cada uno de ustedes y especialmente de Alberto Pereira, que estuvo encargado de la edición, me ayuda a recuperar toda la información. Bueno, hasta luego, hasta un próximo evento. Gracias, estamos en contacto y nos encontramos por el correo. Chao, que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pilar.